Hola, buenas noches, bienvenidos. Sí, bienvenidos a este episodio Nuevo. Qué bueno, el tema vamos a volverlo a tocar. Vamos a hablar sobre Santiago 2 del 14 al 26. ¿Por qué, Irma? Vamos a volver a hablarlo. ¿Por qué somos nuevas? Hemos tenido muchos problemas técnicos, pero estamos aprendiendo. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, prometemos que va a estar bien, bonito. Y pues por eso. Entonces vamos a volver a tomar el tema de Santiago, la segunda parte de Santiago, capítulo 2. Para terminar así el capítulo 2 el día de hoy. Pues ya lo habíamos hablado, pero esperemos que borremos ese video feo. Sí. Y nos quedemos con este bonito. Entonces, pues sin más, comenzamos. Igual hoy sí tenemos nuestro cafecito para tomar. Vayan por su cuaderno, vayan por todo. Y mientras vamos a comenzar leyendo el pasaje para agarrar un contexto general de lo que vamos a hablar hoy. Sí, yo voy a estar leyendo la Reina Valera, la 60. Y acuérdense que es del capítulo 2, del 14 al 26. Sí. Y dice así: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ay, mucho que hablar de este pedacito de capítulo, pero pues vamos a orar. Queremos que todo lo que hagamos aquí sea guiado por Dios, entonces vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para poder comenzar a platicar con ustedes. Señor Jesús, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más, porque a pesar de todos los inconvenientes y todo, aquí nos tienes, Señor, y vamos a seguir estando hasta que todo salga chido y aprendamos. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que no sea nuestra boca, que no sean nuestros pensamientos, que no sea lo que nosotros creemos, nada de lo que digamos, Señor, que todo lo que digamos esté 100% influenciado por tu espíritu y por lo que tú quieres decir por nosotros y por lo que tú ya nos dijiste a través de la Biblia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos eso y que toques nuestros corazones. Amén. Amén. Pues vaya que es unos versículos muy confrontantes. Realmente cuando pasó esto, bueno, cuando lo leímos la primera vez, a mí me tocó vivirlo en carne propia. Todo de cómo necesitamos realmente dar como que la prueba de que nuestra fe sí es auténtica, ¿verdad? Cómo es necesario demostrar lo que decimos, ¿no? Exactamente. Y esto también es un capítulo súper controversial, ¿verdad, Dalila? Ya lo habíamos platicado un poquito. De hecho, antes de hablarlo, Dalila y yo platicábamos así, tocamos ese punto, no lo tocamos porque está así, pero igual rapidito, solo como para tener el contexto. Si se acuerdan, en el primer capítulo vimos que Santiago les escribe a los judíos dispersos que habían como que tomado bien en absoluto las cartas paulinas. Sí. Pablo nos dice en sus cartas, 100% verdad, que nosotros solo somos salvos por fe.
Dice, pues somos salvos por fe y esto no es por obras, pues es don de Dios. Entonces como que hubo una interpretación de, yo ya soy salvo, pues ya, no tengo que hacer nada. Y literal, era un no tengo que hacer nada y no hacían nada. Entonces como que Santiago fue ¿cómo es posible que no lo demuestres? Y Santiago, muchas personas dicen, es que parece que contradice y que necesitas salvarte por obras. Santiago no nos está hablando solo para dejar claro de esas obras para ganarnos el cielo. Nunca nos habla de que nosotros necesitamos hacer cosas buenas para ganarnos el cielo. Y a veces esto se malinterpreta. Entonces, queremos que quede claro desde el principio que ese no es el punto de lo que estamos hablando. Santiago les va a decir a estos judíos de, oye, ok, no es necesario que hagas obras para ganarte el cielo, pero es necesario que muestres que ya esa fe que tienes. Entonces, es como la evidencia. Sí, tiene que haber una evidencia y eso es lo que vamos a ir desglosando en los siguientes versículos. Y nos vamos a ir en el primero que dice, hermanos míos, o sea, desde ahí ya vemos el lado que todo el tiempo les está hablando como que con mucho afecto, ¿no? Mucho amor a todas. Yo voy a cambiar a la nueva traducción viviente para tener estas dos comparaciones. Y sí, les dice, o sea, amados hermanos. Pero fíjate con qué amor te dice, amados hermanos, y luego ¡pum! Te sueltas y algo bien, bien duro. Dice, pero es que es para que aprendamos. Sí, o sea, así como que... Pero es como con amor te dice así algo bien feo. Como cuando le hablas a tu mascota, ¿no? Que le estás gritando cosas bonitas y siente feo. Y cuando les dices así un montón de groserías así, pero como voz bonita, no siento que así lo hace Santiago. Como que amados hermanos y tómala. Le dice, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no lo demuestras con tus acciones? O sea, yo siento que es como, o sea, está empezando como con todo, ¿no? Como bien rudo. Sí, exacto. Entra al grano, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no lo demuestras? Y ahí a mí me gusta la palabra demostrar, o sea, es lo que decíamos. Demostrar, sí. Es demostrar de qué estás hecho. Exacto, es como la evidencia básicamente, o sea, es como cuando estás en la escuela y ya vas a finales y necesitas llevar todas las evidencias que hiciste durante el año para que te puedan pasar de grado. Y luego dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? O sea, me imagino que Santiago estaba así frustrado y ¿en realidad estás seguro que eres salvo? O sea, ¿estás seguro que eres salvo? Si no lo demuestras, o sea, como que él decía, es imposible no hacer cosas que demuestren tu fe si de verdad eres salvo. O sea, ¿estás seguro? Sí, exacto. ¿Cómo puedes evidenciar lo que crees? Como que él sentía que para él era imposible, ¿no? O sea, sí. Y luego le dice, supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene ni qué comer ni con qué vestir. Exacto, y es lo chido porque luego te pone un ejemplo. A ver, imagínate, estás en esta situación, ¿qué vas a hacer? Ya tu mejor amiga no tiene dinero, o bueno, no tu mejor amiga, pongámoslo como tu vecino. Porque muchas veces puede ser la persona que está al lado, pero dices, no, o sea, otra casa. No te la llevas tan bien con tu vecino, no es de que hola. O te acabas de cambiar ahí y no sabes ni qué rollo. Supón que tu vecino lo ves tú que no tiene que comer ni que vestirse y tú abres tu puerta en la mañana, te acabas de hacer tu desayuno, tu huevito, tu licuadito, te sientas súper feliz, abres la ventana, ves el sol y ves que no tiene y le dices, buenos días, que tengas bonito día. Claro, disfruta tu día. Obviamente esa persona quizá ya te lo mostró, te dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda o algo así. Y tú dijiste, ay, no, ¿para qué lo voy a ayudar? No, que él sabe cómo, no sé, ¿verdad? Sí, o sea, creo que ahí de esas cosas nos está hablando Santiago, porque ya hablamos en capítulos anteriores, también es que todo está como enlazado en este libro. Ya hablamos de que nosotros somos ese espejo que refleja a Jesús, o sea, nosotros, todo lo que hacemos debe de ser como si fuéramos un espejo que refleja a nuestro Señor. Entonces, imagínate, o sea, si de verdad tienes al Señor en tu corazón, si de verdad recibiste a Jesús, si de verdad entró a tu corazón el Espíritu Santo, ¿cómo te vas a comportar así? Exacto, de hecho en Efesios 5 menciona como ciertas cualidades que nosotros debemos de ser como hijos de Dios, hijos de la luz. Que por ejemplo, el ejemplo más claro que tenemos dentro de la Biblia es Jesús. Cómo se comportaba con las personas. Era una persona de amor, de bondad, de justicia, ayudaba sin necesidad de tener una recompensa. Entonces, si nosotros tenemos ese ejemplo,
¿Cómo creen ustedes que nosotros debemos de ser con las personas que nos rodean? Todas esas cualidades son las que mencionaste, son las que debemos reflejar. O sea, pausenle, regresense y anótenlas. Todas esas cualidades son las que debemos reflejar. Y esas son solamente algunas. Sí, claro. Sí. Entonces, y al final Santiago termina con un, entonces, ¿para qué le sirve? O sea, y creo que hablamos de servir de utilidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces sí nos pasa que vemos a gente así con hablemos de cosas materiales para ponerlo en un punto. O sea, ves a gente que tiene un teléfono súper chido o en su casa una tele súper chida y nunca se sienta a verla. Y tú dices, ay, ¿para qué le sirve? O sea, ¿para qué gasto tanto en una tele si no la ve? O el típico de la cocina, ¿no? Que tiene una cocina que gastó una cocina así un chorro preciosa y no usa. cocina. Entonces dices, ¿para qué? O sea, creo que es algo así. Aquí Pablo está hablando de utilidad, porque la salvación tiene un propósito. Uh-huh. Ese propósito es reflejar a Jesús. O sea, primeramente transformarnos, salvarnos, darnos vida eterna, pero entonces comienza a desencadenar cosas en nosotros. Uh-huh. Y esas son las cosas que nosotros reflejamos en nuestro prójimo. Y dice Santiago, entonces, ¿para qué la quieres? O sea, y luego en el ¿para qué te 17 sirve? también dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es como, ya la tienes, tal cual como lo están mencionando, ya lo tienes ahí, pero si no haces ninguna acción, no ayudas, no amas justo, a tu próximo, o sea, lo a que tu dice prójimo. aquí, dice, como puedes ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Si no, está muerta y es inútil. O sea, es como de, pues a ti te sirve, pero es inútil para el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es alcanzar a otras personas. Y luego si nos vamos por esa palabra tal cual que utilizaste, la palabra inútil. Inútil. ¿Qué significa? Algo inútil es, por ejemplo, yo tengo esta lapicera, pero no funciona el cierre. Entonces no me está sirviendo para nada porque aunque yo la tenga aquí, es inservible, se puede decir. Entonces, una persona que es útil o una persona o cualquier cosa que sea útil es porque realmente quiere cumplir con el propósito conforme a la voluntad de Dios. Si Dios te pone y te ubica en un lugar, es porque tú vas a ser de bendición para las demás personas. Sí. Donde tú también te vas a beneficiar, pero, ojo aquí, no, como dice Irma, no te está diciendo de que tú tienes que ser de bendición para las otras personas para que puedas tener el beneficio. No, sino al contrario, realmente lo tienes que hacer conforme tu corazón y porque tu corazón y tu espíritu lo está queriendo hacer, no por la necesidad de tener un beneficio. Porque, ¿sabes? Yo creo firmemente que en el momento en que tú aceptas a Jesús y el Espíritu Santo entra a tu vida, sí o sí tienes que cambiar y algo dentro de ti cambia. O sea, creo que todos lo hemos experimentado y a veces es como poco a poco. Muchas veces seguimos haciendo cosas de las cuales nos arrepentimos y decimos, híjole, sí, yo hice esto, yo sigo, no sé, hay muchas cosas que seguimos haciendo, pero en el momento en que te das cuenta que debes no, hay un cambio. Y creo que Santiago se refiere también a este cambio, o sea, no solamente al ayudar a las personas y darle a las personas, Uh-huh. sino a tu conducta que refleja hacia los demás, porque no puedes decir, ay, ya soy cristiano y seguir con todos esos malos hábitos que tenías. O sea, algo dentro de ti te redarguye y te dice, yo ya soy diferente, yo ya tengo que cambiar. Y si no has cambiado, entonces pregúntate, Uh-huh. ¿esa fe está viva? O sea, ¿tu fe está viva? Sí, exactamente, totalmente lo que están mencionando. Y luego en el 18 nos confronta, Ajá. porque nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El tuyo es, ¿qué es lo que dice? Sí, dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo, dice Santiago, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces está hablando de mostrar, o sea, es el propósito de las buenas acciones, como decíamos, no son acciones para ganarme el cielo, jamás. O sea, tú eres salvo porque creíste y porque Jesús murió en la cruz y porque Jesús derramó su sangre y punto, es lo único. Pero entonces tienes que mostrar esa salvación. Y ese es el propósito de las buenas acciones. Sí. O sea, fíjate que hace tiempo me tocó conocer a una persona que esa persona conocía mucho de la palabra y creía mucho en la palabra, pero solamente creía. Las acciones que ella hacía eran totalmente erróneas. Opuesta. Y me acuerdo que le vendieron una pulsera que era porque al comprar esa pulsera bien cara, ya tenía comprado el cielo, un pedacito del cielo. Era como,
¿Qué Entonces, onda? o sea, Ajá. y justo es, o sea, eso es algo de lo que habla el versículo siguiente, dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Qué tontería, dice. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, hay ciertas cosas que sí o sí deben de pasar con nosotros en el momento de que recibes esa fe salvadora. Si no, en serio, yo creo que Santiago les está diciendo, cuestiónate, o sea, entonces ¿estás seguro que sí ¿Sí crees? Ajá. O sea, ¿o en qué crees? Porque dices, o sea, ok, los demonios creen que existe Dios, pero es muy diferente creer que hay un Dios a creerle a Dios todo lo que dice y comportarte como Dios te pide y obedecerle a Dios. Exacto, y ahorita que mencionas eso de obedecerle a Dios, más adelante vamos a ver un ejemplo de tal cual cómo es la obediencia y el creer y confiar ciegamente en lo que te está diciendo Dios, o sea, en lo Sí, que porque viene a ser. aquí menciona una historia y antes de leer vamos a hablar de Abraham. Abraham es el padre de la fe, o sea, todos los judíos en su historia lo tienen como el padre de la fe. ¿Te imaginas qué clase de fe demostró para Al decirle, hacer esto, ajá. para llamarlo padre de la fe en la Biblia? Entonces, Abraham, Dios le prometió un hijo. Así súper rapidito en resumen, Abraham, Dios le prometió un hijo y Abraham dijo, ¿cómo voy a tener yo un hijo a esta edad? Porque O sea, ya estaba tenía como viejito, más de 100 100 años. Abraham tuvo su hijo a la edad de 100 años. Su esposa ya ni siquiera menstruaba, o sea, su esposa ya era imposible que tuviera hijos. Entonces fue como de, ya estamos viejos, ya qué hijos vamos a tener. Pero aún así, perdón que te interrumpa, pero hay que mencionar dónde está. La historia de Abraham está en Génesis. Sí, está en los primeros capítulos de Génesis. Bueno, como mediación de Génesis. Sí, como me decían. Entonces llega un ángel y le dice, no, tú vas a tener un hijo. Entonces Abraham dice, ok, si tú dices, yo voy a tener un hijo, Abraham lo cree y Dios le da un hijo. Y luego después, ya que nace ese hijo de la promesa, pasaron años y así de que imposible tener hijos, pum, lo tiene porque no tenía descendencia, era riquísimo y decía, ¿quién le voy a heredar? O sea, era uno de los, si yo tengo tanto y no tengo un heredero. Dios se lo regala y luego le dice, oye, regrésamelo, sacrifícalo. O sea, imagínate, tú me lo diste, ¿cómo te lo vas a sacrificar? Ya te creí, o sea. ¿Ustedes qué harían en ese momento? Sí, no, y luego aparte ¿Tú no. qué harías en ese momento? O sea, es que ni siquiera había evidencia de que Dios pidiera sacrificios humanos jamás en la Biblia, en ningún lado. Dios siempre pidió un sacrificio de un cordero. Que de repente te llegue y te cambie todo lo de daños y te diga, oye, no, ya no quiero un cordero, quiero a tu hijo. ¿Tú qué harías? No sé, es algo que no. Muy impactante, O sea, ¿verdad? ni siquiera tengo un hijo para imaginarme, para empezar, entonces no sé, creo que no cuento. Que llegue con chilaquiles. Entonces creo que no cuento. Y bueno, entonces aquí Santiago nos recuerda a Abraham y le dice, oye, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, Abraham obedeció a Dios y de todos modos le va y le da a su hijo. Y en el momento en que lo iba a sacrificar, un ángel del Señor le detiene la mano y le dice, no es necesario, o sea, yo vi tu corazón, yo vi que me obedeces, yo vi que si crees en mí, que tu fe está puesta en mí. O sea, ¿qué es tener una fe puesta en Dios? Que sea lo que sea, tú sabes que Dios tiene un plan más grande del que nosotros pensamos. Eso es tener la fe puesta en Dios. Entonces Abraham por dentro sabía, ok, si Dios me lo pidió, yo sé que Él tiene un plan mejor y yo lo voy a hacer. Y Dios le detiene la mano, le dice, no es necesario, yo solo quería saber si de verdad me amabas. Y Dios le da en ese ratito un cordero para sacrificar y se queda a su hijo. Entonces dice Santiago, así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamó amigo de Dios. ¡Wow! ¡Qué chido que te llamen! O sea, ¿Qué ¿te honor, imaginas? no? Ajá, la fe en Dios trae bendiciones espirituales, porque esto de ser llamado amigo de Dios es una bendición espiritual, o sea, no es algo físico. En ese momento le dio un regalo físico, que fue un cordero para sacrificar, pero también lo bendijo espiritualmente, y esas cosas no las vamos a experimentar a menos que mostremos lo que hacemos, o sea, porque es como, siempre hemos escuchado eso de ahí, dar pasos de fe, ¿no? O cosas así. Entonces creo que es esto, o sea, es como de Dios te pide algo, es ilógico, no tiene sentido,
yo no tengo dinero, mi vecino necesita, pero a mí me falta, pero bueno, Dios me puso en el corazón que le diera los únicos 100 pesos que traigo y vas y se los das porque sabes que no tiene que comer. O incluso no tienes nada de dinero, pero tienes una lata de frijoles Sí, y casualmente tienes tortillas. Ahí se los llevas. Sí, o sea, no es como dar de más, pero es como responder a esas cosas que el Espíritu Santo pone en tu corazón a hacer. Sí. O también cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón el no hacer, porque la vez pasada hablábamos que no solo es el hacer, es el no hacer y el dejar de hacer. Sí. O sea, hay muchas acciones que nosotros sentimos que están mal y Y entonces ahí debes vamos. obedecer y dejarlas de hacer, porque la fe, las obras también se muestran con las cosas que dejamos de hacer. Y eso también es bien importante. Esas cosas ya son como, o sea, solo tú las vas a sentir, no sé cómo explicárselos, pero creo que es como esa ¿Corazonadas? conciencia, o sea, el Espíritu Santo, yo estoy segura que el Espíritu Santo trabaja con nosotros por medio de nuestra conciencia. Sí. Y nuestra conciencia nos habla, o más bien nos redarguye, porque dice la Biblia que la conciencia nos redarguye. O sea, el Espíritu Santo, la Biblia, que vienen trabajando todos juntos, ¿no? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, dice que son una espada que penetra hasta partir los huesos y el tuétano. O sea, es como que te está redarguyendo, te hace sentir que está bien, que está mal, y te va indicando para dónde irte. Y luego viene en el 24 que dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, ahí ya es una confirmación de que tienes que actuar y creer, que no solamente con creer ya. Y luego pone un ejemplo. Porque, Perdón. no, dime, es que, ¿sabes qué? Algo que recordé que dijimos en el video pasado, que a mí se me hace bien importante, ¿Sí? es, yo les contaba así súper rápido, porque para no hacerlo muy largo. Mi mamá cuando yo estaba chiquita me decía, oye, existe un juicio final, o sea, todo lo que hagas, Dios lo graba. Dios sabe que hiciste, y cuando vayamos a comparecer con Él, o sea, todos, creas, no creas, vas a ir ante Jesús y te va a decir, mira, todo esto tú hiciste. Como todos sabemos, Dios es santo, o sea, Dios no tolera el pecado, y para nosotros poder estar en su presencia, o sea, es parte de Él. Entonces nosotros debemos de ser santos, Él nos santifica, pero no podemos seguirnos llenando de pecado porque Dios no lo tolera. Entonces va a ser imposible que nosotros estemos con Él si estamos llenos de pecado. Y creo que a esto se refiere Santiago cuando dice que, como pueden ver, nosotros somos justificados por nuestras obras. Porque imagínate que, sí, yo creí en Dios, pero te seguiste portando como el mismo demonio. Llegas ante Dios y Dios te dice, oye, o sea, de todo lo que hiciste, yo no puedo con esto. O sea, tú mismo te condenaste con tus obras, aunque dijiste que creíste, hiciste todo lo que yo te dije que no hicieras. De hecho, en el capítulo 2, versículo 12 dice, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, que todo lo que digas, piensas, actúes y hagas, todo va a ser juzgado, tal cual como lo mencionaba Irma, que es una gran analogía, lo que decía tu mamá, o sea, que realmente va a pasar eso. Sí, o sea, a lo mejor no es como que Dios te grabe con una cámara como ella me contaba, pero pues era para poner en la mente de una niña como esa imagen del juicio, ¿no? De que Dios sabe todo lo que hiciste. Y si yo hice cosas malas, aunque yo sepa que existe un solo Dios, aunque yo sepa que ese Dios me condena, aunque yo crea en ese Dios, mis acciones van a valer. Y ahorita que mencionas eso de lo de las acciones, vemos en el siguiente versículo que dice, sí mismo también pone otro ejemplo, Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? O sea, ¿se acuerdan de esa historia? Cuando los muros de Jericó, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, que los escondió en su... espías y los escondió. Los muros de Jericó eran los muros gigantes y había casas en medio. O sea, porque eran tan gruesos que había casas en medio. Rahab vivía en esas casas en medio. Entonces entran los espías y ella los esconde en su casa para que no los descubran y puedan ver qué había dentro de la ciudad. Sí. Y como ella los ayuda, Dios dijo, o sea, esta mujer mostró favor de Dios hacia el pueblo de Dios y por eso la justificó. ¿Y sabían que de Rahab viene la descendencia de Jesús? Ah, sí, cierto. O sea, es lo que les digo, nuestras acciones tienen regalos espirituales. O sea, Rahab, una ramera, una prostituta, y de ese linaje viene el linaje de Jesús. Imagínate qué
tan agradecido estuvo Dios porque ayudó al pueblo a conquistar esa ciudad que fue importante, era la tierra prometida. O sea, todo lo que hagamos para obedecer a Dios va a tener frutos en nosotros. Exacto. Todo va a tener frutos, podemos estar 100% seguros en eso. Y el último versículo dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, creo que habla del alma en el otro, ¿no? Dice, sin espíritu está muerto, Sí. así también la fe sin obras está muerta. Entonces, Es como, creo que es como una conclusión bien... bien literal. Sí, o sea, es literal de que nuestra fe, Dios nos bendice para bendecir a otros. O sea, es como si nosotros somos un canal de bendición. Dios no puede a veces llegar y bendecir a una persona. En realidad Dios es bueno y dice la Biblia que abre el sol para justos y pecadores y todo. Pero aún así, Dios a las personas que decidimos poner nuestra confianza en Él, nos utiliza para bendecir a otros. O sea, nosotros somos la imagen de Dios en la tierra. Entonces a través de nosotros Dios bendice a las personas y Dios ayuda a las personas. Y si tú eres ese canal de bendición que deja fluir, Dios te va a dar más y te va a bendecir y vas a ver que ayudas. Pero si tú detienes ese canal, o sea, si tú no haces esas obras que son para mostrar la salvación a otro, y vas a decir, bueno, es que tú no eres mi instrumento, me voy a pasar con otro. Entonces creo que la decisión aquí es simple. ¿Qué quieres ser para Dios? ¿Quieres obedecer? ¿Quieres recibir sus regalos? Vimos que hay regalos físicos y hay regalos espirituales. ¿Qué regalo físico le dio Dios a Rahab la ramera? Los israelitas entraron a poseer Jericó. Mataron a todos, destruyeron la ciudad. Y a Rahab y a su familia los salvaron. O sea, Dios les regaló la vida. Dios nos bendice en esta tierra, no nada más nos promete cosas cuando estemos en el cielo, no, Dios te va a bendecir aquí, te va a dar cosas aquí, pero tienes que sacrificar otras para poder recibir sus regalos. Exactamente. Y pues esa fue el tema de hoy y esa como conclusión quedó perfecto, o sea, realmente es algo que ya se va a quedar en mi mente, en mi corazón para poder actuar por fe y porque realmente es una forma de la que tú demuestras básicamente. Así es. Entonces, lo que tú crees. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros hoy. Compartan este video, denle y like, si tienen dudas o algún comentario, escríbanos en los comentarios qué te habló Dios esta noche. Sí. ¿Qué cosa crees tú que necesitas hacer o dejar de hacer? O si Dios está hablando a tu espíritu esta noche, queremos saberlo. Y pues nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves a las 7. Sí, soy Irma Dalila y nos vemos el próximo jueves. Bye.